Hola colegas, ¿cómo están? ¿Qué tal amigos, amigas que siempre nos siguen en este espacio del canal abierto del Profe Blado? Hoy día con nuestro segundo microprograma de la semana, Tiempo de Análisis, con el Profe Blado. Agradezco siempre su apoyo, que nos siguen ahí en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Siempre denle retuitear, compartir, difundan para que podamos tener cada vez más alcance. Y no se pierdan ninguno de nuestros microprogramas que siempre tratamos de ver temas de interés en la gestión pública, en la política pública, viendo los aspectos de la coyuntura. De todas maneras, en la publicación les dejo siempre los links de todas mis redes sociales. También les comento que pueden seguir sumándose al grupo de WhatsApp, donde vamos a estar enviando siempre las alertas de los programas, de las clases abiertas y de todas las entrevistas que hacemos en este espacio canal abierto con el Profe Blado. Y no van a recibir mucha información, solamente información puntual para no recargar tanto la comunicación vía WhatsApp. Hoy día, en Tiempo de Análisis, vamos a hablar de dos aspectos. Uno, lo que ha sido la presentación del Premier Bellido el día de ayer, que reafirmó su primer gabinete, el primer gabinete de este gobierno, y lo que dijo el ministro de Economía, Pedro Franque, que anuncia algunas medidas de interés que vamos a comentarlas en torno a las características de gestión pública, justamente para abordar ciertos problemas públicos de interés. En ese sentido, comencemos con Tiempo de Análisis. La primera noticia. El día de ayer se realizó la primera sesión del Consejo de Ministros encabezada por el jefe de gabinete, acompañada del presidente de la República, quien afirmó en una conferencia, el jefe de gabinete, que el gabinete no va a sufrir ninguna modificación. Ello a raíz de que ha habido ciertos cuestionamientos, pero coinciden en no reevaluar su decisión y en ese contexto van a seguir con el mismo gabinete. Uno de ellos es la Contraloría, que aseguró que realizará la labor de fiscalización de la legalidad de los nombramientos y designaciones que haya realizado el gobierno del presidente Pedro Castillo durante el proceso de transferencia. Ello recordando cuando se hizo una operación similar en el año 2019, donde se supervisó las designaciones hechas por las autoridades locales y regionales elegidas. O sea, la Contraloría ya tiene un enfoque en ese sentido. Y también la Contraloría indicó que de incurrir en esas mismas faltas se pueden aplicar eventuales sanciones de suspensión o inhabilitación de la función pública. El comunicado de la Contraloría emitido el día de ayer, 4 de agosto, concluye que es responsabilidad de las autoridades competentes velar por el cumplimiento de los perfiles de puesto, observando el marco legal, los documentos de gestión que tiene la entidad y los lineamientos de servir, para poder garantizar con eso el correcto desempeño de la administración pública y la provisión adecuada de los servicios públicos a la ciudadanía. Eso es lo que concluyó la Contraloría sobre este espectro de las designaciones. Además, la Contraloría ha emitido también un comunicado el día de hoy sobre también el tema de las designaciones en entidades del sector público, donde hace hincapié en que para incorporar a un nuevo personal de confianza es necesario que ésta cumpla con los requisitos dispuestos para el cargo establecido en el manual de clasificador de cargos o en el manual de organización y funciones o ya con los nuevos desarrollos en el manual de perfil de puesto de la entidad. Asimismo, que el perfil de puesto es una obligación indispensable, incluso para los cargos de confianza, y ello contempla las funciones, las responsabilidades, la formación académica, las habilidades, la experiencia, para cumplir con los principios de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades. Esto evita un posible mal desempeño en la función pública. Pero no solamente la Contraloría se ha pronunciado, también lo ha hecho la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, que mediante comunicado emitido el día de hoy exhortó a las autoridades de los 3 niveles de gobierno y a los jefes de recursos humanos del sector estatal a trabajar juntos para tomar las mejores decisiones a fin de fortalecer las instituciones y activar todos los mecanismos para lograr un Estado profesional y meritocrático. Profesional significa que tengan
conocimiento, experiencia y especialización debida para los puestos. Del mismo modo, hizo precisiones respecto a las designaciones del personal de confianza hechas por su naturaleza sin previo concurso público de méritos, estableciendo que de haber estas designaciones debe existir en primera instancia un cargo no ocupado previsto en el cuadro de asignación de personal. Asimismo, servir en ese comunicado indica que de acuerdo a la ley 28175, el número de cargos de confianza no puede exceder el 5% de los servidores públicos con los que cuenta cada entidad y tampoco pueden ser más de 50. Entonces, ahí hay algunos elementos para que le sirvan a todos los ministerios y a todas las entidades en realidad tener en cuenta estas normas sobre la designación. El primer Bellido también insistió en que tanto él como sus ministros no tienen ningún vínculo con algún grupo terrorista. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el Movadef, el primer Bellido no precisó si consideraba dicha organización como democrática o terrorista. Bueno, esperemos que lo pueda precisar ahora que va a tener que ir al Congreso para definir la política general de gobierno. Al ser consultado sobre su opinión de los cuestionamientos a las designaciones de funcionarios por no estar calificado para sus puestos, el primero afirmó que todos los nombramientos que están en el Estado de Derecho van a continuar, pero que se tomarán decisiones sobre aquellos que están al margen de la normatividad. Ello coincide con el hecho que el día de hoy se dejó sin efecto, por ejemplo, la designación de un director de promovilidad en el MTC, quien fundó una empresa que emitía revisiones técnicas falsas y le emitió el certificado de aprobación al camión justamente de la empresa Transgas que cargaba el GLP y explotó lamentablemente en Vía El Salvador, siendo una de las peores tragedias viales de Lima con la muerte de 34 personas, mientras otras 30 resultaron heridas. Entonces, veamos que esto sea ahora el actuar hacia adelante. Como mencioné justamente, en ese caso, el fundador de esa empresa de revisiones técnicas era un alto funcionario del MTC, designado hace 2 días por el actual ministro de Transportes. La empresa ya felizmente fue clausurada por la Sutran en mayo del 2021. Este hecho se suma a los numerosos cuestionamientos que han habido sobre la idoneidad de las personas que se encuentran liderando los ministerios. Mientras que tengan, creo, todos los niveles requeridos, no debe haber ningún problema. Cualquier persona de cualquier parte del país, de cualquier universidad del país, de cualquier desarrollo puede ser nombrado. Inclusive el nombramiento de militantes o partidarios de Perú Libre en puestos claves se puede dar porque han ganado la elección. Y el hecho de que estén dentro del partido, y ahí sí coincido con el Premier, no necesariamente los debe restringir en la posibilidad de que colaboren con eso. Además, el Premier ha dicho que el señor Cerrón no tiene ninguna injerencia en el gobierno. Esperemos que sea así por el bien del gobierno. Cabe resaltar que nos encontramos a poco de la presentación del Premier en esto que es el gabinete del Bicentenario ante el Congreso, lo que está abriendo escenarios que van dando ciertas incertidumbres y pueden ocasionar una crisis política, económica y social si no se hace lo conveniente. Instamos al presidente y al primer Bellido a que tomen decisiones coherentes y rápidas que vayan fortaleciendo su legitimidad y que vayan generando confianza en todo el entorno político y social. Esto es importante, ¿no? Hemos hablado de las designaciones, pero hay más por hacer. Otra noticia fue lo que nos manifestó el ministro de Economía, Pedro Franque, que anunció medidas para evaluar cómo paliar el alza de los precios en las familias y que han tomado la decisión en ese sentido de restablecer en el 2022 las reglas fiscales que fueron suspendidas el año pasado producto de la pandemia. Ello con el objetivo de reducir el déficit y reducir la deuda pública, lo cual es importante para asegurar la responsabilidad y sostenibilidad fiscal. En específico, la regla fiscal suspendida establece que el déficit debe ser menor al 1% del PBI y la deuda pública no debe superar el 20%. No obstante, con motivo de la pandemia del COVID-19, estas tasas se han elevado a cerca del 9% y del 35% respectivamente. Por ello, el ministro Pedro Franque afirmó que mantendría el déficit fiscal por debajo de la meta fijada por el MEF en la última actualización de las proyecciones macroeconómicas debido a los mayores ingresos tributarios que se están teniendo respecto a lo previsto inicialmente.
Asimismo, ha indicado que para el 2022 el déficit fiscal se mantendrá en un rango menor a lo que tienen los países latinoamericanos. Sobre este tema del alza de los precios, ¿qué hay que resaltar? Que debido al alza de los precios en los alimentos, se está estimando que la canasta familiar puede subir a 806 soles, es decir, 42 soles más respecto al año pasado. Este incremento, ¿a quiénes afecta? A las personas de menores recursos, es decir, a los niveles socioeconómicos D y E, pues representa un día más de trabajo cada mes. Este aumento se debe al incremento de precios de productos internacionales, de algunos productos que compra el Perú, y al mayor tipo de cambio, que ayer cerró a 4.085, por lo que desde el mes se está evaluando esas medidas para mitigar ese impacto y se le dé la tranquilidad a los mercados. Eso es importante. Vamos a ver con qué medidas puede atenuar esta alza de precios el gobierno. El ministro de Economía lo ha mencionado ayer, que va a haber una preocupación en ese sentido, y acá vamos a estar atentos a esas medidas para comentarlas, para informarlas, y en ese contexto ustedes puedan analizar, debatir, de repente coincidir con nosotros o no. Este espacio es un espacio que pone hechos, que trata de explicar esos hechos para que la colectividad, nuestros seguidores o quien vea por conveniente revisar las informaciones que estamos proporcionando pueda tener una idea clara de lo que se puede hacer. Les comento para cerrar el microprograma de hoy. El día sábado vamos a seguir con clase abierta con el profe Vlado, pero ya con invitados. Vamos a comenzar a invitar a una serie de especialistas en diferentes ámbitos de la gestión pública. Este sábado ya nos ha confirmado Teodoro Tiaguamán, es un gerente público con mucha experiencia en la parte administrativa, nos va a dar un tema, ahí los esperamos. Y el día domingo, en Reflexión Semanal, vamos a tener a un invitado que es especialista de política pública, de gestión pública, colega de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Quién es? Flavio Ocedo. Nos va a acompañar, vamos a hacer una rápida entrevista de unos 30 minutos, los esperamos también el día domingo a las 12 del mediodía. Entonces, para cerrar, gracias por siempre seguirnos, sigan cuidándose respecto al COVID, vayan a vacunarse. Yo me toca vacunarme este sábado, así que voy a seguir con mi segunda dosis, hagan lo propio, incentiven a la gente que se vacune, con cualquiera de las vacunas, por favor, siempre hay que estar protegidos. Y lo segundo, los invito, este sábado, clase abierta con el profe Vlado, con un invitado especial, Teodoro Tiaguamán, para ver temas de gestión pública. Y el domingo vamos a hacer un análisis sobre la reflexión de la semana. ¿Qué nos ha dejado la semana sobre temas de política pública, de gestión pública, con nuestro directo amigo Flavio Ocejo, especialista en gestión pública de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Nos vemos y cuídense mucho.